días, soy el pastor Jorge Álvarez de la Emmanuel Baptist Church y me da gusto que el día de hoy nos acompañas. Ya estamos en nuestra última semana de Who's Your One, ¿quién es tu número uno? Y es una campaña pues de oración de 30 días por una persona que tú sabes necesita del Evangelio, necesita de Jesús. Entonces, siendo este nuestro último día, pues es nuevamente, ¿verdad?, recordarnos sobre ese énfasis, sobre esa necesidad que todo cristiano tiene, toda responsabilidad de todo cristiano, de compartir las buenas nuevas de salvación con los demás. Y es, bueno, la necesidad que todo ser humano tiene de escuchar del Evangelio. Entonces, siendo nuestra última semana, yo te invito para que pienses en ti mismo. Tú ya eres un cristiano, pero quizás te sientes como que no sirves para nada o no tienes mucho que hacer, mucho que lograr. Déjame te digo que todos pueden servir a Dios. Todos pueden servir a Dios, desde los más jovencitos hasta la vida más adulta. Yo quiero compartir contigo cuatro personajes que de alguna manera, ya sea directa o indirecta, sirvieron a Dios. Entonces, vamos orando, ¿sí? Señor nuestro, en este momento nos acercamos a tu presencia para que tú, Señor, uses mis labios, uses tu palabra para hacer un impacto en la vida de mi oyente, ya sea como cristianos, tú, Señor, los llames al ministerio vocacional, o ahí donde están, en su área, para que tú los uses y compartan del Evangelio con sus personas que les rodean. A ti sea la honra y la gloria. También, Dios mío, nos acercamos a ti pidiéndote por aquel oyente que estará escuchando, pero que aún no ha tomado la decisión de recibir a tu Hijo Jesucristo. Toca, Señor, su mente, su corazón, para que también pueda proceder al arrepentimiento y recibir a tu Hijo Jesucristo en su vida. A ti pues oramos con todo nuestro corazón. Amén. Bien, entonces el primer personaje que quiero compartir contigo está ahí en Juan capítulo 6. Ahí en Juan, el Evangelio según San Juan, en el capítulo 6. Ahí tenemos a un jovencito, o bien diríamos a un niño, a un jovencito, que de alguna manera sirvió a Dios cuando se vino una gran necesidad. Dice ahí la palabra de Dios: otro de sus discípulos, Andrés, que era hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pescados. Pero, ¿qué es esto para tanta gente? Andrés trae a un jovencito, a un muchacho, a Jesús. Y está diciendo, ¿verdad?, que este muchachito traía su lonche, traía su comida. Y de lo que formaba parte su comida, 5 panes de cebada y 2 pescados. 5 panes y 2 pescados. No sé si recuerdas esa historia en la que el Señor Jesús alimenta a unos 5,000 personas. Sí, es esta la historia. Pero entonces el Señor Jesús hace oración y multiplica estos panes, multiplica estos peces. Y todo empezó por un jovencito. Este jovencito fue traído a Jesús por Andrés. Ya hablaremos más de Andrés. Pero bien, este jovencito, no sabemos su nombre, no sabemos de su familia, pero sabemos que era un jovencito que estaba allí y quizás podemos especular, ¿verdad?, que estuvo dispuesto a llenar esa necesidad. La gente estaba hambrienta, la gente ya había estado con el Señor Jesús toda esa tarde. Y bueno, imagine, pues da hambre. Pero alimentar unas 5,000 personas es un ministerio muy grande. Alimentar personas, se requería de bastante fe. Ese niño, yo me imagino que Andrés lo observó y miró que ese niño estaba con mucha disposición para ayudar. Aquí está mi lonche, si de algo te puede servir. Vemos que a veces los niños, los jovencitos pueden obrar a veces con más fe que ni nosotros los adultos. Entonces,
Tú eres un jovencito, hay muchas cosas que Dios puede hacer con tu fe, hay muchas cosas que Dios puede hacer con la inocencia que hay dentro de tu vida. Los jovencitos pueden ser usados por Dios para hacer cosas grandes. Imagínate, nuestro Señor Jesucristo alimentó a 5,000 personas. Gracias a este jovencito. Y bueno, nos acercamos nuevamente al texto, porque vemos que dice ahí pues que dice Andrés, que era hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pescados. Pero, ¿qué es esto para tanta gente? La pregunta de Andrés. La pregunta de Andrés puede ser una pregunta reveladora sobre la gran necesidad, sobre lo grande, lo magno del milagro que se necesitaba. No era alimentar unas 2, 3 personas, una familia, 5,000. Entonces, Andrés trae este jovencito a Jesús. Te platico que conocí a un hermano por allá en la ciudad de San Antonio, Texas, un puertorriqueño, quien fue alcanzado para nuestro Señor Jesucristo gracias a la labor de su niña. Cuando ella era pequeña, iba a la iglesia por ahí, se sentaba en la clase de escuela dominical y su maestra de niños le daba a la niña un folletito para que su papá se lo pudiese leer. Esta niña entonces fue a donde su papá y cada semana fielmente iba con un folletito para que su papá se lo leyera. Te cuento que gracias a la labor de esta niña, su papá procedió al arrepentimiento. Encontró a nuestro Señor Jesucristo gracias a la labor de su niña. Su niña, edad muy pequeña, todavía ni podía leer, mas sin embargo Dios la usó a ella. Te cuento que el hermano Dani Capacetti estaba siendo oprimido, estaba cautivo en las drogas. Prácticamente su vida ya era un desastre. Su familia había dejado toda esperanza para él, pero Dios tenía un propósito para su vida. En el presente, el doctor Dani Capacetti, sí, doctor, porque él ya tiene un doctorado, de hecho es director de la Universidad Teológica Linaje Bendito, allá en la ciudad de Juárez, Ciudad Juárez, Chihuahua, al otro lado de El Paso, Texas. Una de las ciudades más peligrosas aquí del mundo, sobre todo para la mujer. Ahí él es pastor, él es maestro, es consejero. Pero todo empezó gracias a la labor de una maestra de escuela dominical, quien procedió a invitar a la niña a darle a su papá estos folletitos, y cómo esta niña entonces fue usada por Dios para alcanzar a su propio padre. Entonces, Dios puede usar a los niños, Dios te puede usar a ti. Entonces, segundo, vemos que aquí, por ejemplo, he mencionado a Andrés. Dios puede usar a las personas, así como usó a Andrés. ¿Quién era Andrés? No sé si te darás cuenta, pero sabemos muy poco de Andrés. Es más, aquí en el Nuevo Testamento se menciona solamente 9 veces. ¿Quién era Andrés? Bueno, aquí lo vimos en esta alimentación de los 5,000, era uno de los discípulos del Señor Jesús. Andrés venía siendo hermano de Simón Pedro. Dice aquí, Andrés, que era hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pescados. Andrés. De Andrés sabemos que él fue el que llevó a este niño. No solamente eso, pero nos damos cuenta que acá en el Evangelio según San Juan, más al principio, vamos a ver ahí en el capítulo 1, versos del 29 en delante, nos damos cuenta que el Señor Jesús va pasando por ahí
por los lados del Jordán, y Juan el Bautista lo mira, y dice Juan a sus discípulos: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Después, dos de los discípulos de Juan siguen al Señor Jesús. El Señor Jesús voltea para atrás y dice: ¿y ustedes qué quieren? Y bueno, le preguntaron, pues, ¿dónde vives? Bueno, el Señor Jesús le dice: pues vengan a ver. El caso es que uno de esos muchachos era Andrés. Sí, era Andrés. Después, entonces, vemos aquí en Juan, en Juan capítulo 1, en el verso 40, observemos lo que dice. Dice: Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que al oír a Juan Bautista habían seguido a Jesús. Andrés encontró primero a su hermano Simón y le dijo: hemos encontrado al Mesías, es decir, el Cristo. Luego lo llevó a Jesús, quien mirándolo fijamente le dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás, serás llamado Cefas, es decir, Pedro. Entonces, hemos encontrado al Mesías. Andrés lleva a su hermano Simón Pedro. Andrés. Bueno, quizás tú eres una persona que trabaja muy bien detrás de los telones. Andrés era más o menos algo así. Andrés trajo a este jovencito, a Jesús, que tenía su comida, estos pececitos, estos panes, para alimentar a 5,000. Andrés, que trae a su hermano Pedro, su hermano Simón, lo trae a Jesús porque le dijo: hemos encontrado al Cristo, hemos encontrado al Mesías. Entonces, lo que sabemos por lo pronto de Andrés es que él trajo a alguien a Jesús. Entonces te digo que quizás esa es la manera en que tú puedes servir a Dios, trayendo a alguien a los pies de Jesús. Quizás no sabes decir nada, quizás no tienes las palabras por el momento en qué decir, pero puedes empezar con presentándole a Jesús. Mira, considera a Jesús, piensa en Jesús. Si no tienes mucho vocabulario que decir, mira, preséntale a una persona una Biblia, preséntale una historia de la palabra de Dios, y de esa manera, así como hizo Andrés, ¿verdad? Andrés primero se aseguró de que lo que dijo Juan el Bautista era correcto: este es el Cristo. Y Andrés obró con fe, dijo: yo lo voy a seguir. Andrés siguió al Cristo, siguió al Mesías, siguió al Señor Jesús. Pero no se quedó ahí la cosa. Andrés le dice a su hermano: hermano, necesito presentarte a alguien. Esto es muy importante, es de suma importancia. Hemos encontrado al Cristo. Entonces, ese es Andrés, un muchacho valiente, un muchacho que consideró, ¿verdad?, que era importante presentarle su hermano a Jesús. De hecho, el nombre Andrés significa varonil, varonil. Yo te invito para que consideres lo que tú por el momento estás desarrollando en el reino de Dios. Eres un jovencito, sirve al Señor. Eres un Andrés, alguien que quizás sirve detrás de los telones, sirve al Señor Jesucristo. Te digo pues que está una tercera persona, y la encontramos ahí en Lucas capítulo 21. En los primeros 4 versículos, fíjate lo que dice. ¿Quién va a ser esta persona? Jesús se detuvo a observar y vio a los ricos que echaban sus ofrendas en las alcancías del templo. También vio a una viuda pobre que echaba 2 moneditas de cobre. Les aseguro, dijo, que esta viuda pobre ha echado más que todos los demás. Todos ellos dieron sus ofrendas de lo que les sobraba,
pero ella de su pobreza echó todo lo que tenía para su sustento. Entonces te digo pues que las viudas también pueden servir a Dios. Las viudas también pueden servir a Dios. Esta viuda sirvió para nuestro Señor Jesucristo brindar una lección a aquellos ricos o aquellas personas que hacían alarde de las ofrendas que echaban ahí en el templo. Te digo pues, Dios puede hacer cosas grandes con una viuda. Vemos que esta viuda aquí echó 2 moneditas de cobre, era el sustento para su vida. Pero ¿sabes? Vemos que la fe de esta viuda fue lo grande, fue lo que cautivó la atención de nuestro Señor Jesús. De tal manera que el Señor Jesús está diciéndole a sus oyentes, les aseguro que esta pobre viuda ha dado más. Eres una viuda, un viudo, y te sientes que quizás no tienes nada. Déjame te digo que Dios no te está pidiendo de lo que no tienes, sino de lo que tú ya tienes. Allí obra con fe, y tus finanzas pueden ser de bastante ayuda para ayudar en el reino de Dios. Yo le doy las gracias a Dios porque está una persona, no es ni siquiera miembro de nuestra iglesia, pero a los 94 años de edad, ella sin falta está enviando aquí a la iglesia sus $100. Y gracias a Dios por esta viuda que ha sido de bastante apoyo a lo largo de este ministerio aquí en Lindsay, California. Y bueno, al estar tú escuchando quizás esta historia, no te estoy pidiendo que tampoco des $100 o 200, no, no te estoy pidiendo dinero, solamente te estoy pidiendo que consideres que hay algo que tú puedes hacer en la obra de Dios, sin importar tu condición de viudez, sin importar tu condición de finanzas, porque esta viuda dio de su pobreza, pero ella buscó ser fiel al templo, fiel a la obra de Dios. Hay muchos cristianos en nuestro presente que ya le han perdido el corazón a la iglesia, han perdido se han alejado de apoyar a su iglesia. Creen en Dios, pero dicen, ya no creemos en la iglesia. Creen en el Señor Jesucristo, pero ya dejaron de creer en la iglesia, por cualquier circunstancia, ¿verdad? Por cualquier problema que haya ocurrido. Pero déjame te digo que la iglesia es el cuerpo de Cristo. No puedes decir que amas a Dios y no amar a la iglesia. Es necesario ambos. Entonces te invito para que apoyes el ministerio de tu iglesia. Y cuarto, quiero concluir pues ahí en la palabra de Dios. Tenemos en Marcos capítulo 1, los versículos del 29 en delante. Por el momento ya hemos visto pues un jovencito, cómo sus peces, sus panes sirvieron para alimentar a 5,000. Ya hemos visto a Andrés, hermano de Simón Pedro, que ayudó en la obra de Dios al traer este jovencito que dio su comida, y también traer a Simón Pedro, y como tú también puedes traer a alguien a los pies de Jesucristo. Como tú, el traer la obra de servicio pues. Y luego vemos cómo esta viuda también dio para la obra de Dios. Entonces ya hemos visto 3 ejemplos de cómo tú puedes servir en la obra de Dios. Y cuarto, entonces concluyo también, hasta las suegras pueden servir a Dios. Las suegras, sí. Dice aquí en Marcos capítulo 1, el verso 29 en delante, dice así: tan pronto como salieron de la sinagoga, Jesús fue con Jacobo y Juan a casa de Simón y Andrés. Ahí tenemos 4 muchachos. La suegra de Simón estaba en cama con fiebre, y enseguida se lo dijeron a Jesús. Él se le acercó, la tomó de la mano y la ayudó a levantarse. Entonces se le quitó la fiebre
y se puso a servirles. Bien, el Señor Jesús entra a la ciudad de Capernaum con estos 4 muchachos, ¿verdad? Y van hacia la casa de Simón Pedro. Y nos encontramos que ahí en casa de Simón Pedro está la suegra de Pedro. Y está encamada, tiene fiebre. El Señor Jesús le hacen saber pues que tiene fiebre la señora. Y el Señor Jesús ahí hace un milagro y sana a la suegra de Pedro. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir? Que Dios ama a las suegras también. Dios puede usar también a las suegras. ¿De qué manera es que esta suegra sirvió al Señor Jesús? Bueno, dice ahí que después de haber sido sana, fíjate, dice, después de haber sido sana, dice, entonces se le quitó la fiebre y se puso a servirles. Se puso a servirles. ¿Cuántos personajes por lo menos vemos ahí? Son 5 personajes. El Señor Jesús. Vemos también ahí a otros 4, dice, verso 29, Jacobo y Juan, a casa de Simón y Andrés. Entonces son 4 personajes más el Señor Jesús. Son 5 personajes los que esta suegra, esta mujer, sirvió. Entonces, ahí en el hogar, hacer una cena para estos 5 varones de Dios, ha de haber sido un grande privilegio para ella. El poder servirles mientras ellos están ahí en su hogar, ha de haber sido de grande privilegio para esta suegra. Entonces, te digo que a lo largo de los años, Dios se ha valido del buen corazón, de la generosidad de mujeres para recibir en sus hogares algún varón de Dios, alguna pareja de misioneros, y ser de apoyo en el ministerio de esa manera, dándoles de comer, proveyéndoles de un lugar donde dormir, mientras los hermanos desarrollan el ministerio. Personalmente yo le doy las gracias a Dios porque a lo largo de los 26 años de ministerio me he quedado en muchos hogares, y en muchos de estos hogares es asombroso, ¿verdad?, cómo los hermanos con mucha fe, con mucho amor, con mucho cariño expresan su gratitud a Dios al servir a los hermanos. Ellos con bastante generosidad han traído un platito de comida y yo he gozado de sus alimentos, he probado comidas de diferentes lugares y muy ricas, por cierto, pero es de esa manera que ellos han servido a Dios. Yo no tengo manera de pagarles, sino solamente con las gracias, con la gratitud, pero allá está el Señor Dios Todopoderoso, el que está mirando cada una de las maneras en que los cristianos se desenvuelven en este mundo, en ayudar a los demás, en ser de apoyo, en ser de beneficio a hombres y mujeres en la obra de Dios. Entonces, si tú eres una suegra, tú también calificas para servir a Dios. No pienses que no se puede. Sí se puede. Sí se puede. Entonces, te invito para que consideres eso. Por otro lado, te invito para que hagas a Jesucristo Señor de tu vida. Si tú que estás escuchando aún no lo has hecho, ya deja de ponerlo a un lado y haz a Jesucristo Señor de tu vida. Dile así al Señor Jesús: Señor Jesús, en este momento yo reconozco que he pecado y hoy te abro la puerta de mi vida para que tú vengas y mores en ella. Me arrepiento de todos mis pecados. Hoy confieso mi pecado delante de ti y me comprometo a vivir en obediencia todos los días de mi vida. Gracias por la salvación que tú ofreces. Gracias por el perdón de pecados. Gracias porque el sacrificio tuyo en la cruz hace posible mi salvación. Tu resurrección
al tercer día hace posible mi salvación. Y hoy te doy las gracias. Alabado sea tu nombre. Amén. Dios te bendiga, que pases muy buen día.